Vamos a empezar entonces. Bueno, como vieron, como les había dicho el miércoles antes del examen, el tema de defensa del consumidor, competencia y lealtad comercial no formó parte del examen porque la idea es desarrollarlo con mayor profundidad, ¿sí? Así que hoy vamos a desarrollar, vamos a empezar con profundidad y con el tiempo que necesitan estos temas. Es bastante largo, ¿sí? Y aún así no creo que podamos desarrollarlo completo, pero bueno, vamos a avanzar en el desarrollo lo más que podamos. Nosotros hoy, entonces, vamos a ver defensa del consumidor, que es justamente lo único que más llegamos a desarrollar antes del examen. Estoy intentando ver si es el router o qué es lo que le pasa acá, pero no logro arreglar. Bueno. Entonces, les decía, hoy vamos a desarrollar defensa del consumidor. Es un tema que ya habíamos empezado a ver antes del examen, pero que bueno, vamos a tomar el tiempo necesario con los profesores para profundizar, ¿sí? Voy a ver si puedo compartirles la diapositiva de la clase. Si la computadora me acompaña. Como son cuestiones que ya vimos en clase, en algunos temas les voy a pedir a ver que me ayuden. A ver si les quedó algo, más allá de que no lo hayan preparado para el examen. ¿Qué les pareció el examen? ¿Qué les pareció la modalidad, las preguntas? ¿Hablaron entre ustedes a ver qué preguntas les tocaron? ¿Qué pasó? ¿Estoy sola hoy, chicos? ¿No vino nadie a la clase? Pensé que iba a ser un poco más difícil, profe. Ah, vieron que yo les dije que no se preocupen, que no, y ustedes estaban por morir. Les dije que no se preocupen, que estén tranquilos. ¿Vieron? Yo les avisé, no era para asustarse tanto. Igual también es cuestión a veces de un poco de suerte en las preguntas que les tocan. Pero sí, no era tan difícil. Los nervios. Estuvo bueno. En otras materias igual se están rindiendo con la modalidad de ejercicio, ¿no? A través del aula virtual. Sí, entonces ya tenían la idea de la modalidad y de cómo usar el ejercicio, así que, bueno, me alegro que en general les haya ido bien. Ojalá se repita en el segundo parcial, así pueden promocionar la materia. Bueno, vamos entonces, les decía, a defensa del consumidor.
Si hablamos de defensa del consumidor, desde la cuestión normativa, ¿cuál es la norma principal que regula este tema? Bien, me estaba preocupando. Gracias, Anabel. Constitución Nacional, artículo 42. Perfecto. ¿Qué otra norma tenemos en relación a la defensa de los derechos de los consumidores? ¿Cuál otra? Eso, ahí va. Tenemos entonces, hablando normativamente, ¿no? Tenemos la Constitución Nacional, ¿sí? Artículo 42. Tenemos el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 1092. En realidad es a partir de, porque son bastante más artículos, a partir del 1092 del Código Civil y Comercial. Y tenemos la ley especial, que es la Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240. ¿Ok? Entonces, dentro de este marco de defensa de los derechos de los consumidores, tenemos la base, que es la Constitución Nacional, artículo 42. Tenemos los contratos de consumo que se incorporan en el 2015 al Código Civil y Comercial. Y tenemos una ley especial, que es la Ley 24.240, Ley de Defensa del Consumidor. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, vuelvo a la diapositiva. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de los derechos del consumidor? Si nosotros tenemos un reclamo, si nos pasa algo como consumidores, en algún lugar no se respetan nuestros derechos, ¿a dónde nos vamos a ir a, entre comillas, quejar? No vale que conteste Anabela de vuelta. ¿Alguien más? ¿A dónde vamos a ir? A defensa del consumidor. Bien. Eso, defensa del consumidor. Perfecto. Ese es el órgano de aplicación de las normas que hablamos recién. Ese es el órgano de aplicación de el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1092 y es el órgano de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Yo les había mostrado la página, ¿no?, de Defensa del Consumidor. Que alguien diga que sí o que no, pero que digan algo. ¿Dónde queda? Gracias, Amal. ¿Se acuerdan dónde queda? Se me trabó la lengua. ¿Dónde queda Defensa del Consumidor? ¿Cuántos estamos presentes? 29, o sea, sin mí, 28. Bien, Tamara. Por Mitre, enfrente del mástil. ¿Se acuerdan? Bien.
esta es la página, ahí les muestro, esta es la página que vimos hace 2 clases, y no hace tanto. Defensa del consumidor, Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración. Dirección, por acá abajo dice, la dirección, y habíamos visto los formularios, ¿se acuerdan? Bien, gracias Karina. Formulario de denuncia, baja de cuenta corriente, tarjetas, top debit, planes de ahorro, bueno. Y también creo que vimos las preguntas frecuentes. ¿Cuáles son mis derechos? Sí, lo habíamos visto también. Esta es la página de Misiones. Después tenemos la página de argentina.gov.ar. Que esa es la nación. Bien, volvamos. Ahora entonces lo que vamos a hacer es profundizar en estas cuestiones que vimos, pero que necesitan de un desarrollo más profundo en cuanto a lo que establece el Código Civil Comercial y en cuanto a lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos de vuelta a la presentación. Dijimos entonces la normativa, la primera, la base, la más importante es la Constitución Nacional, ¿ok? Artículo 42. Voy a sacar la cámara porque tengo miedo de que se me cuelgue. Así lo amplío y no corremos riesgos de quedarnos sin conexión. ¿Están viendo la diapositiva? Si escriben al chat, acuérdense que yo de acá no veo. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, primero vemos la Constitución Nacional. Consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una relación de consumo, protección de la salud, seguridad, intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones, consumidores y usuarios. Bien, a ver, vamos a pensar juntos. Piensen algún ejemplo referido a este primer ítem que dice a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Acuérdense que si escriben en el chat, no ven. Así que si tal vez si alguien escribe y ustedes pueden leer. Un ejemplo de protección de la salud, seguridad e intereses económicos. ¿Qué tal, profe? ¿Me escucha? ¿Verdad? ¿Sí? Puede ser un ejemplo cuando hay normativas que prohíben, por ejemplo, que los productos tengan más de cierta sustancia que pueden ser nocivas, por ejemplo. O en el caso de la seguridad que tengan certificados para que no fallen o algo así. Perfecto, perfecto. Es un ejemplo buenísimo. Perfecto, sí.
puede ser, porque nosotros, además de la normativa que está en la Constitución Nacional, en la Ley de Defensa del Consumidor, en el Código Civil y Comercial, hay normativas específicas en cuanto a algunos productos, por ejemplo, los productos que tengan químicos, los productos que sean para determinado sector de la población, como por ejemplo para los adultos mayores o para los bebés y niños. En cuanto a la elaboración de esos productos, es importante que se cumplan con las normas de seguridad y que se informe esto al consumidor. Perfecto, muy bueno tu ejemplo. Otro ejemplo, piensen en algo concreto, en lo que ustedes pueden ver reflejado este ítem. Otro ejemplo puede ser a la venta de productos. Venta ¿Pero de qué producto? comestibles, que no sea vencido, que... Bien, bien, puede ser, sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, ahí ese ejemplo del vencimiento podría ir también con la información adecuada y veraz, ¿no es cierto? Porque vieron que en algunas tiendas de comestibles, cuando el producto se está acercando a su fecha de vencimiento, te ponen oferta, ¿no es cierto? Bueno, pero que tiene que verse que el producto está por vencer. Si no, yo lo compro y resulta que vence dentro de 2 días, y tal vez en 2 días no me consumo un paquete de pan extra grande. Entonces, ese ejemplo que diste está perfecto y iría en los 2 ítems, protección de la salud, seguridad, y también en cuanto a la información adecuada y veraz. Perfecto. ¿Otro ejemplo? Ay, yo tengo uno en la mente que es como que si no lo dicen, no. ¿Cuál puede ser otro ejemplo? Otro ejemplo puede ser la venta de medicamentos que estén, Bien. A ver, ¿qué ibas a decir? que estén en buen estado, que Sí, no sea perjudicial. sí. No solo que esté en buen estado. Por ejemplo, que sea un medicamento que se tiene que conservar una cadena de frío, que efectivamente conserve la cadena de frío. Un medicamento que si tiene contraindicaciones, esté especificadas cuáles son las contraindicaciones. Bien, también pensé en ese ejemplo. Pero lo que estoy pensando es otro. Y en realidad me alegro de que nadie lo haya pensado porque claramente no fuman. Ay, no les estoy viendo si están haciendo gestos o no, y yo tampoco estoy con cámara, así que no me están viendo a mí. Pero la comunicación que debe estar visible en una de las caras de los paquetes de cigarrillo es un ejemplo de protección de la salud, es también un ejemplo de seguridad, es también un ejemplo relativo a la información. ¿Sí? Fumar causa punto suspensivo. Y ahí todas las imágenes horribles que ponen en los paquetes de cigarrillos, ¿no? Ese es un ejemplo. Lo mismo Y si vamos a lo alcohol. mismo, Lo mismo sucede con el alcohol. Exacto. Bien, ahí va. Lo mismo con el alcohol. ¿Sí? Que incluso ahora de las campañas publicitarias deben especificar que no se puede vender a menores de 18 años, debe especificar que el consumo de alcohol reduce, ¿cómo que dice la campaña? Que reduce los reflejos, que no se puede conducir si se está bajo la influencia del alcohol. Perfecto. Bien, ahí encontramos varios ejemplos. Bueno, información adecuada y veraz, pues un poco lo que estamos diciendo. ¿Qué otro ejemplo podría ser en cuanto específicamente a información adecuada y veraz?
puede ser cuando se hace publicidad falsa o... Sí, exacto. Bien. Que la publicidad sea engañosa, muestre algo que en la realidad no es lo que ocurre o no es lo que sirve ese producto o no está probado que ese producto sirva o cumpla con ese objetivo o con eso que exponen en la publicidad o incluso cuando publicitan ofertas. Si tenemos la oferta, pero la oferta no especifica que es hasta tal fecha o que es hasta agotar stock, por ejemplo, ¿está bien? Si hay algún producto cosmético, por ejemplo, si vieron que, bueno, por ahí los hombres no tanto, pero en general, los productos cosméticos dicen si son hipoalergénicos o no. Bueno, se dice que es hipoalergénico y yo me pongo y me genera una reacción alérgica, la información entonces no era veraz. Bien. Libertad de elección. Creo que ese era para evitar los monopolios, ¿puede ser? Bien. Y también, ¿saben con qué está relacionado? Varios productos para poder elegir. Exacto. Y eso que vos estás diciendo, ¿quién está hablando, perdón? Porque no me aparece tampoco el nombre. ¿Quién habló? Está bien lo que dijiste, decime quién era. Jorge. Jorge, bien, Jorge. Eso que vos estás diciendo está directamente relacionado con la ley de góndolas. No sé si vieron en las noticias que se aprobó y entra en vigencia ahora la ley de góndolas, que es una ley que obliga a los establecimientos, o sea, a los supermercados básicamente, dependiendo de los metros cuadrados, obviamente. Si es una despensa o el supermercadito del barrio, no va a tener que estar, no va a estar obligado. Pero los supermercados que superan una determinada cantidad de metros cuadrados, que ahora no me acuerdo cuánto era, tienen que sí o sí ofrecer varios, o mejor dicho, varias marcas de un mismo producto. No me pueden llenar la estantería con pañales Pampers. Tiene que haber 30% para cada marca, 30% para Pampers, 30% para Huggies, 30% para Estrella, 30% para, se me fueron los otros nombres, Baby Sec, sí. Eso está relacionado con lo que dijiste, Jorge, la ley de góndolas. Después mírenla, igual cuando veamos lealtad comercial o si ven con los profes Marcelo o con Roberto, seguramente les van a hablar de eso. Y ahí radica la libertad de elección. Porque si yo me voy al supermercado y tengo una estantería gigante con un solo producto, con una sola marca, ¿dónde está mi libertad de elección? ¿Sí? Tengo que poder elegir y conocer. Pero en definitiva tener esa posibilidad de, sobre un mismo producto que tenga distintas marcas o que sea ofrecido por distintos proveedores, pueda elegir cualquiera, no solo en razón del precio, también a veces en razón de la calidad. Libertad de elección, bien, fundamental. Y está relacionado con los monopolios y con la defensa de la competencia. Perfecto. Condiciones de trato equitativo y digno. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Un ejemplo podría ser que cada persona sea tratada de igual manera, no importa si es de altos recursos o escasos recursos, Sí. igual. Muy bueno el ejemplo, porque aunque uno parece mentira, pero esas cosas ocurren. En algunos locales uno entra y depende del zapato que tenés, depende de cómo estás vestido, no te atienden mal, parece que te hacen un favor, ¿no? No, el trato tiene que ser equitativo y digno. Si entro al comercio me tienen que tratar bien,
mínimamente, con respeto, mínimamente, ¿sí? Ojo que son razones o son motivos por los cuales los consumidores presentan reclamos, ¿eh? Tal vez no son los más conocidos, pero los consumidores presentan reclamos. Y está bien que se haga. No es ser combativo, no es ser violento, no. Es algo que el proveedor, el empleado, el que está en atención al público, tiene que entender que al consumidor lo tienen que tratar bien, con respeto, ¿sí? Tengo muchos ejemplos de esto, pero no viene al caso. Bueno, bien, ahora sí. Vayamos a lo específico sobre el tema. Tenemos, dijimos, el doble marco normativo que tiene como base la Constitución Nacional y que ese artículo 42 de la Constitución Nacional es receptado por la Ley de Defensa del Consumidor y por el Código Civil y Comercial. Importante también, les puse ahí en los artículos 984 a 989 del Código Civil y Comercial, que son los contratos de cláusulas predispuestas. ¿Saben lo que son los contratos de cláusulas predispuestas? O contratos de adhesión. No, profesora. Tienen celular, ¿no es cierto? ¿Qué tienen? Claro, personal. ¿Hay alguna otra marca que presta el servicio de telefonía? No, ¿no? ¿Ahora qué pienso? Bueno, tienen Claro, personal, ¿sí? ¿Tienen Wi-Fi? Ah, 20, sí, cierto. Bien. ¿Tienen Wi-Fi? Sí, porque si no, no estarían en la clase, porque si estuvieran consumiendo los datos, les va a salir carísimo la cuenta. ¿Tienen algún servicio, como por ejemplo un servicio de telefonía fija, un servicio de cable, Gigaret, Cablevisión, DirecTV? Gigaret. Para acceder, Gigaret. Sí, Para acceder a todos esos servicios, les cuento que ustedes firmaron un contrato de cláusulas predispuestas. Aunque ni se enteraron, porque eso es lo que ocurre con estos contratos. Salvo que no estén ustedes, que puede ocurrir. Yo estoy simplemente buscando los ejemplos, ¿sí? Para acceder a alguno de estos servicios que di de ejemplo recién, ¿alguno tiene la suerte de tener una divina tarjeta de crédito para ir y gastar por ahí? Al que dice que sí, tiene que pagar la pizza, aunque sea. yo no tengo. Pero para mí que dicen que no, para no pagar la comida del fin del curso. Bueno, si alguno tiene, por ejemplo, tarjeta naranja, ¿sí? O incluso una, por ejemplo, porque trabaja y como trabaja le pagan a través de una cuenta bancaria, de una caja, de una cuenta corriente o de una cuenta sueldo, o si alguno alguna vez tuvo que sacar algún préstamo, porque si no tienen tarjeta de crédito tuvieron que sacar alguna vez un préstamo, ¿cómo hace? Porque por lo que nos pagan solamente para vivir no alcanza, ¿no? Bueno, para cualquiera de estas cosas que estoy mencionando, para adquirir cualquiera de estos servicios que uno como consumidor adquiere porque lo necesitamos, no digo que necesitemos tarjeta de crédito, pero seguramente necesitamos celular e internet, ¿sí? Para adquirir estos servicios tuvimos que haber suscrito un contrato de adhesión o de cláusulas predispuestas. Por eso es importante tener en cuenta estos artículos. ¿Por qué? Porque en estos casos que yo les estoy mencionando, y en definitiva en general en los casos de contratos por adhesión o con cláusulas predispuestas, ¿qué es lo que ocurre? El contrato ya viene armado.
ya viene armado, ya están dispuestas todas las condiciones. Yo como consumidor no puedo negociar con personal cómo va a ser el contrato, cada cuánto me van a cobrar, qué pasa si no pago, cómo va a ser mi línea, no puedo negociar, porque ya vienen los planes determinados, ya vienen las fechas, bueno, que en realidad depende de cuándo contrate el servicio, pero la realidad es que no puedo negociar. Las cláusulas están predispuestas. Eso significa cláusulas predispuestas. Significa que ya están armadas cuando yo como consumidor adquiero el servicio. Ya están armadas, lo único que hago es suscribir. Ya están armadas las cláusulas respecto a un préstamo que puedo ir a pedir a... Ay, se me fue el nombre del préstamo que está en... ¿Qué dice? Bueno, se me fueron los otros. El consumidor lo único que hace es suscribir. Entonces, como esas cláusulas ya están armadas, lo importante es que esas cláusulas no sean abusivas. No le generen al consumidor un perjuicio. Esas cláusulas tienen que ser entendibles. No es que, a ver, voy a ver cómo son las cláusulas de mi contrato con Gigared y leo que está en chino o está en español, pero la realidad es que es bastante buscado porque está en un idioma técnico y jurídico. No, tiene que entender el consumidor, no el abogado de Gigared. Porque el abogado de Gigared ya hizo el contrato. Pero tiene que entender el consumidor, que es el que firma. Las cláusulas tienen que ser comprensibles. La redacción tiene que ser clara, completa y legible. Fácilmente legible, ¿sí? Y esto se aplica no solo a esos contratos que uno hace, como les digo, que vas y firmás para ir el servicio, sino también a los contratos que uno hace de forma telefónica o de forma electrónica. Vieron que hoy, por ejemplo, ya que estoy hablando de los servicios telefónicos, si tenés personal y te querés hablar claro, lo haces por teléfono. Bueno, cuando vos haces ese cambio por teléfono, estás aceptando un contrato de cláusulas predispuestas. Incluso en ese caso, ese contrato que estás aceptando por teléfono tiene que ser comprensible, claro, legible, entendible para el consumidor, ¿sí? Cláusulas, y también sobre este tema, importante, lo que les decía, las cláusulas no pueden ser abusivas. Entonces, se van a tener por no escritas en esos contratos predispuestos las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente. El predisponente es el que ofrece el servicio, o sea, el que realiza el contrato. El adherente es quien lo suscribe, o sea, el consumidor, ¿sí? Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Esto es lo que estoy leyendo ahorita, artículo 988 del Código Civil y Comercial. Cláusulas abusivas, ¿sí? Vieron, por ejemplo, y estos son ejemplos que se ven mucho, que después se fueron adecuando los prestadores de servicio. Contrato un servicio por teléfono y después resulta que para darme de baja me tengo que ir a la sucursal. Porque eso dice el contrato, pues yo acepté eso, que estaba predispuesto. No tengo que ir a la sucursal. Puedo dar de baja por teléfono así como lo adquirí al servicio, ¿sí? O habían antes contratos de cláusulas predispuestas que decían que el adherente no podía darse de baja si tenía deudas. Eso es abusivo. Me puedo dar de baja aunque tenga deudas. Me quedará la deuda, sí, pero me puedo dar de baja del servicio. Otra norma abusiva es la de la imposición de los juzgados de capital federal. Pero si yo estoy en Misiones
Y el contrato lo celebro con Cablevisión en la sede de Misiones, porque si tengo un reclamo tengo que ir a la justicia de Buenos Aires. Todas esas son cláusulas abusivas, se tienen por no escritas. Es muy importante este tema, por eso les puse ahí, para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? ¿Seguimos? Yo tengo un contratito de estos. A ver. Bueno, el artículo, ya que estamos en este tema, el artículo 984 del Código Civil y Comercial es el que me da la definición de cuáles son los contratos celebrados por adhesión o por cláusulas predispuestas. Artículo 984. A ver, ¿quién puede leer? Porque me imagino que todos están ahí con el Código Civil y Comercial. ¿Les escucho? ¿Nadie tiene el Código Civil y Comercial? Artículo 984. Me parece que el segundo parcial va a ser oral. Los contratos que se hacen también, por ejemplo, con los planes de ahorro, también son de este tipo de adhesión. Dijo artículo 984, profe. Exactamente. ¿Leo nomás? Del Código Civil y Comercial. Sí, sí. Sí, Contratos lo tenés ahí, con léelo. adhesión a cláusulas generales predispuestas. Sí. Dice artículo 984, definición. El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales dispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en una redacción, en su redacción. Bien. Acá encontré uno que tenía de claro. Les muestro. ¿Se entiende el concepto, no? Ahí estoy viendo que Micaela escribió. ¿Qué decía Micaela? Bien. Estoy leyendo los ejemplos. Que no se tenga higiene. Los juguetes, sí. No permiten hacer baja teniendo deudas. Perfecto.
Ahí subió Jorge el artículo 984 del código. Este, por ejemplo, este es un contrato de adhesión con Claro. Fíjense que el contrato, en esta primera parte que es términos y condiciones, ni siquiera especifica quién es el consumidor, simplemente especifica dice, por la presente solicito a AMAX Argentina S.A. en adelante Claro la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, incluyendo el servicio de telefonía móvil, el servicio de comunicaciones personales y o el servicio de internet móvil, según corresponde. Presente solicitud de servicios quedan condicionados a un resultado satisfactorio por parte de Claro, del análisis crediticio del solicitante. 2, que el término móvil sea, que la terminal móvil sea un teléfono móvil para acceder a los servicios. 3, la presentación en tiempo y forma de la totalidad de la documentación requerida por Claro. Y después está legitimación, servicios, precio. Esto es así. Contrato de cláusulas predispuestas. Que ustedes seguramente, quienes tengan algún servicio de telefonía, le vieron, pero viste que vieron que uno no mira. Esa es la realidad, no leemos. Seguro, sesión, desconexión, equipo, límite de crédito, todo. Está todo en este contrato. Y los contratos, ¿por qué son de cláusulas predispuestas? Por lo que leyó recién Jorge. Ay, sí, Rocío, pero lo estoy mostrando en la pantalla, no en la diapositiva. Lo estoy mostrando acá, solamente para que vean cómo son, porque fíjense, así la letra así chiquitita, ¿no? Y ya todo escrito. Escrito. 6 carillas de todo escrito. Y yo, consumidor, nada. Voy y compro el chip y empiezo a usar, porque esa es la realidad. Y la otra cara es que suscribí este contrato sin haberlo leído. Por eso es que esos contratos no pueden ser abusivos para el consumidor. Bien, vuelvo. Ahora vamos a ver específicamente las disposiciones del Código Civil y Comercial en relación a el contrato de consumo, la relación de consumo. Algunas de estas diapositivas tal vez son un poco más técnicas, pero bueno, es para utilizar y tal vez si hay algo que sea muy técnico lo avanzo. Saqué el... Pero bueno, vamos a ir viendo. Entonces, ampliamos. No sé si se ve. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Entonces, artículo 1092. Relación de consumo. Esto ya lo vimos, ya lo leímos la clase pasada. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios de forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar. Y el artículo
Eso es el 1092. Define la relación de consumo como vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor. Y el 1093 que conceptualiza el contrato de consumo. Creo que está... No. Bueno, ahí voy a eso. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios. En este caso, entonces, en esta parte del Código Civil y Comercial se regulan los contratos de consumo. Está dentro la regulación, para que ustedes se ubiquen, dentro de lo que es contratos en general, o sea, dentro de lo que es compra-venta, donación, cesión, franquicia, fideicomiso, leasing. En esa parte están regulados los contratos de consumo. No se deroga la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, sigue vigente la Ley de Defensa del Consumidor, y lo que hace el Código Civil y Comercial al introducir los contratos de consumo al texto del código, lo que hace es como actuar como una base, como un núcleo duro, dice la doctrina, ¿sí?, de tutela. Eso es lo mínimo. Esta tutela es la mínima tutela que tiene un consumidor en la relación de consumo. Es la mínima, ¿sí?, el mínimo legal. Se puede modificar en beneficio del consumidor, pero nunca en perjuicio del consumidor. Hay un caso de acá de nuestra provincia, por ejemplo, lo que pasó en este caso fue que Nilda adquiere un vehículo, un Gol, a Barenicia o Guarenicia, no sé, Sociedad Anónima. La concesionaria le entregó el automóvil. Presten atención a lo que estoy diciendo. Ella adquiere el vehículo de la concesionaria. La concesionaria le entrega el automóvil, pero nunca le entrega los documentos para la inscripción del 0 kilómetro, porque Volkswagen los tenía retenidos hasta que la concesionaria abone su deuda. O sea, la concesionaria Barenicia tenía una deuda con Volkswagen. Barenicia le da el auto a Nilda, que es la consumidora, el Volkswagen, el Gol, pero no le da la documentación porque no la tiene, porque quien tiene la documentación es Volkswagen, que no quería darle la documentación porque la concesionaria tenía una deuda. Nilda pagó su vehículo. La deuda la tenía la concesionaria con Volkswagen. Además de eso, la concesionaria estaba en concurso preventivo y con posibilidad de declararse en quiebra. ¿Se entiende el caso? ¿Qué pasa ahí con la consumidora, que es la que adquirió el vehículo y es a quien no le dan la documentación? ¿Qué pasa? ¿Quién sería el proveedor acá? ¿Proveedor del auto? El proveedor en la relación de consumo. Sería la concesionaria, ¿no? Bien. Barenicia. Bien, la concesionaria del proveedor, ¿sí? Entonces, la consumidora lo que hace es reclamarle a la concesionaria. Ahora, el problema es que quien tiene los documentos retenidos es Volkswagen.
Esto es algo común, ¿eh? Que se da. ¿Qué pasa ahí? ¿Puede quedar desprotegida la consumidora? No. Entonces, lo que se hizo en este caso es presentar una demanda directamente contra Volkswagen y contra la financiera. Aunque no había un contrato de consumo, porque el contrato de consumo, como ustedes bien dijeron, era entre Barnicia y la consumidora. Sin embargo, quien estaba reteniendo la documentación, era Volkswagen. Entonces, para que no quede desprotegido el consumidor, la demanda se entabla ante esos terceros que no son parte directamente del contrato de consumo, pero que sí o sí tienen relación y tienen que responder frente a este consumidor. Esto pasa, ¿saben? También suele ocurrir cuando se adquieren los vehículos con prenda. Porque eso está tercerizado, o sea, uno adquiere el vehículo de, ¿cómo se llaman los planes estos que hay ahora? Bueno, de un plan, está tercerizado. Plan Por ahorro, ejemplo, plan ahorro, algo así. por ejemplo. Y el contrato de consumo es con el plan, no es con Volkswagen, con Ford, es con el plan. Pero si uno tiene un inconveniente, como consumidor, el reclamo lo puede entablar contra todas las personas que tienen el deber de responder frente a ese consumidor, como en este caso. Le lleva el ejemplo, en el fallo, lo que se hizo fue extender la responsabilidad a Volkswagen y obligarle a Volkswagen a que le entregue a la consumidora la documentación. Duda, indubio pro consumidor, dice, duda en favor del consumidor. Frente a ella, esta es la parte importante, frente a ella, todos los intervinientes de la cadena de comercialización son responsables de los daños sufridos por defecto o vicio del bien. Eso es lo importante de todo eso que decía. Les resumí para no entrar en tanto detalle. Ahora, la ley 24240, nosotros vimos recién en el Código Civil y Comercial, artículos 1092 y 1093, una definición de consumidor y una definición de proveedor. La ley de defensa del consumidor, 24240, define de un modo similar, ¿sí?, como toda persona física o jurídica que adquiere bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. ¿No? Eso es similar tanto lo que dispone la ley como lo que dispone el Código Civil y Comercial. Profe, Sí, usted cambió de diapositiva porque quedó en la 6. pero ya estamos en la 17, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir y compartir de nuevo. Ay, o sea que si no están leyendo el fallo es como chino, como la nada misma. Porque yo les estaba mostrando, ¿quedó en la 6? Sí. Ay, por Dios, ven que digo, ya no tengo cámara. Tengo cerrado todo en la computadora. Lo único que está abierto es Meet y la diapositiva. Y así todo no anda. Vamos. Si no, podría, como las otras veces, compartir toda la pantalla, que ahí no se cuelga, digamos, las diapositivas. ¿Seguro? Vamos a Sí, hacerlo. las otras veces hizo eso y no se colgó. Ay, tenés razón. Vamos a hacer eso entonces. A ver. Sentar ahora.
toda la pantalla. Vamos a ver si así funciona. No. Ahí están viendo el Meet, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, vamos a abrir ahora sí la diapositiva. Bueno, vimos relación de consumo, artículo 1092. Igual les voy a pasar la diapositiva. El caso que les estaba mencionando. La consumidora no queda desprotegida, se extiende la responsabilidad al fabricante y a la financiera, aun cuando estos no hayan formado parte del contrato de consumo. Y estamos hablando del consumidor, que tanto la ley como el Código Civil y Comercial conceptualizan de igual manera al consumidor. Ahora, vamos a delimitar los supuestos dentro de esa palabra consumidor. Tenemos, primero, el consumidor en sentido estricto, como aquel que adquiere bienes y servicios y que es la parte más débil en esa negociación, que a su vez también es el destinatario final. O sea, el que adquiere bienes y servicios. El que va al supermercado y compra para comer. Consumidor en sentido estricto. Primer supuesto. Vayan anotando. Consumidor en sentido estricto. Segundo supuesto. Destinatario final, que no es parte de la relación de consumo. También denominado consumidor material o consumidor usuario. Por ejemplo, yo voy, adquiero el alimento en la despensa, soy el consumidor en sentido estricto, y en mi familia, mi hija, mi marido, son los consumidores en sentido material o consumidor usuario. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo. El familiar o amigo que se intoxica con la cosa adquirida por otro para consumo final, los usuarios de los servicios públicos y privados, servicios que son contratados por uno de los habitantes de la casa, pero que los utilizan todos los que habitan en el bien. Entonces, segundo supuesto, consumidor material o consumidor usuario. Supuesto B. ¿Alguien está anotando en el chat para que les quede? Bueno, igual tienen la diapositiva. Otro ejemplo. Los beneficiarios de una obra social o medicina prepaga cuando son adherentes. ¿Sí? Bien. Supuesto C. El subadquiriente como sucesor particular del consumidor, siempre que no haya sido una práctica comercial, sino una contratación entre consumidores civiles. Entonces, el ejemplo, creo que después hay otro, no hay. Ejemplo, el consumidor que adquiere un celular para sí mismo, pero luego se arrepiente, se lo vende o se lo transfiere o incluso se lo regala a un amigo, sin que sea una práctica comercial, ¿eh? O, por ejemplo, compra la mamá para que use él o la hija. Entonces, inciso C, subadquirente. Siempre que no sea comercial. O sea, no es que yo compro el celular porque lo quiero vender y obtener una ganancia económica. Fuera así, no soy consumidor. No hay relación de consumo. ¿Sí? Inciso D. Consumidor empresario. Este es un supuesto que se reconoce por la doctrina como incluido dentro de la definición de consumidor del Código Civil y Comercial. El empresario o comerciante, o sea, quien compra
para revender un bien o servicio no es alcanzado por la ley, salvo el caso del consumidor empresario. ¿Quién es el consumidor empresario? La persona que adquiere bienes o servicios como destinatario final, pero fuera del marco de su actividad profesional o específica. Creo que acá está el ejemplo. Ejemplo. Adquisición de un producto que no se comercializa, pero que es necesario o conveniente para la comercialización de bienes y servicios del empresario. Adquisición de cosas para ser usadas por los clientes del consumidor empresario. Adquisición, otro ejemplo, en realidad no es otro ejemplo, sino que es el ejemplo específico de esto que vimos primero. Adquisición por el empresario hotelero de los equipos de aire acondicionado en los hoteles para la utilización de los huéspedes, ¿sí? De los equipos de aire, de la ropa de cama, de los televisores, del servicio de telefonía, del servicio de cable. En ese caso, sí es un consumidor empresario. Y sí sería un consumidor en esa relación. Porque si bien lo adquiere, o mejor dicho, lo adquiere no para su uso personal, pero tampoco lo adquiere para comercializar, sino que adquiere el bien, el producto, el servicio, porque lo necesita para su actividad. Y ahí me parece que es bastante claro el ejemplo del empresario hotelero. Por ejemplo, no. ABCDE. El D era consumidor empresario. El E es consumidor expuesto. Quien de cualquier manera, dice el artículo 1092, esté expuesto a una relación de consumo. Consumidor expuesto. ¿Quién sería? Y a ver, ¿dónde está el concepto? Ay, no me da el concepto de consumidor expuesto. Bueno, en realidad no nos limitamos, cuando hablamos de consumidor expuesto, no nos limitamos conceptualmente, el código, mejor dicho, no limita a ese tercero, que es un tercero que por una situación ajena se ve expuesto a la relación de consumo. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de una persona que va a un recital, por ejemplo, y es un consumidor expuesto, no en relación a la entrada al recital, sino tal vez al servicio que se ofrece, como las luces, ¿cómo se dice? El audio. De alguna manera se encuentra expuesto, supongamos, y ocurre algo en ese lugar, se le reconocen sus derechos, ¿sí? ¿Qué va a haber? Bueno, el artículo 1096 que dice ahí, digo, las normas de esta sección son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos, equiparados conforme a lo dispuesto por el artículo 1092.
consumidores o sujetos equiparados al consumidor. Esto es ámbito de aplicación. Entonces, se refiere a las personas que, sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de esa relación de consumo, adquieren o utilizan bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Esto también está dispuesto en la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno. Estoy mirando el código. Bueno, crítica en cuanto a la amplitud del concepto. La realidad es que esto está puesto en el Código Civil y Comercial. Y es, en todo caso, lo que la jurisprudencia determinará eventualmente ante situaciones de terceros que están expuestos a la relación de consumo, que no sean consumidores que no adquirieron el bien para su consumo o del grupo familiar. Este era inciso E. F, creo que este es el último, sí. Profesiones liberales. El artículo 1092, que es el que estamos leyendo, no excluye de la aplicación de las normas del consumidor los servicios prestados por profesionales liberales. Sin embargo, y acá hay un conflicto, porque la Ley de Defensa del Consumidor sí excluye a las profesiones liberales como proveedores. Tenemos entonces una oposición, me parece como que alguien se quiso conectar, una oposición entre lo que dispone el Código Civil y Comercial y lo que dispone, sí, ahí está, lo que dispone el Código Civil y Comercial y lo que dispone la Ley de Contrato de Trabajo. El Código Civil y Comercial, vamos a decirlo al revés, la Ley de Defensa del Consumidor excluye a los profesionales liberales como proveedores. En cambio, excluye explícitamente y textualmente. En cambio, el Código Civil Comercial no se refiere a eso, no los excluye. Entonces ahí se presenta el debate de si están incluidos o no. Se podrá interpretar dos cuestiones. Primero, que los servicios que prestan los profesionales liberales están al margen, de toda regulación del consumo, rigiéndose por las normas comunes a la locación de obras o servicios, o que los servicios de los profesionales liberales no están alcanzados por las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, pero sí por los principios y normas establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial relativos al consumo. Es una cuestión doctrinaria, jurisprudencial, y que se debatirá a lo largo de la vigencia de la ley. Pero yo creo, yo como profesional liberal, que es importante saber si soy proveedora o no, por normas que defienden a los consumidores, ¿sí? ¿Mi cliente es un consumidor o no? Esa es la pregunta. Bien. Continuamos. Artículo 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial. 1097, trato digno. 1098, trato equitativo y no discriminatorio. Son una consecuencia directa del artículo 42 de la Constitución
nacional y el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Trato digno. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Artículo 1098, trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. La palabra dignidad, bueno, este es el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. La palabra dignidad es una palabra bastante nueva, o sea que es inherente al ser humano, pero es una palabra que se está usando ahora con más fuerza, ¿no? No es desconocida por nosotros, por los ciudadanos, pero sí es una palabra que fue tomando más fuerza en los últimos años. La dignidad está relacionada directamente con el ser humano y con los derechos humanos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser ejemplos? Específicos. También está relacionado directamente con la discriminación o con la prohibición de discriminación. Acá se ve mucho por ahí el trato a los paraguayos. Siempre hay una distinción, Bien. digamos. No porque ese es paraguayo. Claro. Bien. En cuanto a la nacionalidad, entonces, en cuanto a la cultura también, ¿sí? En cuanto a la dignidad que se le tiene que reconocer a una persona en razón de su nacionalidad, en razón de su cultura, en razón de su religión. Bien. Un ejemplo es, creo que yo lo había mencionado en la clase que hablamos de esto, las cámaras de seguridad. ¿Dónde pueden haber cámaras de seguridad? Si estamos hablando de una tienda de ropa, no pueden haber cámaras de seguridad que apunten al vestidor. Esa sería una situación vejatoria, ¿sí? Que afecta directamente a la dignidad de la persona. No pueden haber cámaras de seguridad, por ejemplo, en el baño. Ay, este mosquito no está. Me boca. Lo maté. Bueno, decía entonces. Otro ejemplo son los controles que se realizan al salir de una tienda. ¿Sí? No puede ser el control, la actitud de la persona, no puede ser una actitud intimidante, por ejemplo, hacia el cliente. ¿Sí? Que le revise porque no le gusta la cara, porque no le gusta cómo está vestido. Esto, como les digo, tiene directa relación con los derechos humanos, con la no discriminación. Por eso se refiere a ambos artículos: dignidad, trato equitativo. ¿Sí? Que no sea, por ejemplo, que la situación, supongamos que es un control, como les decía recién, a la salida de un negocio. Bueno, pero que no sea algo vergonzante para el consumidor. ¿Sí?
siempre teniendo en cuenta que el consumidor es un ser humano. Y decía, en línea con estos principios de la dignidad, de que el trato sea equitativo, está la prohibición de discriminación. No se puede discriminar por razones subjetivas. Esto de la no discriminación es una cuestión transversal a todo el ordenamiento jurídico de nuestro país, no solamente al contrato de consumo. La no discriminación es un principio que tiene relevancia en todas las relaciones de los seres humanos, en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, en las relaciones de derecho público. Es fundamental tener en cuenta que la no discriminación no es solo importante o relevante en cuanto al consumo, sino también es importante en todo nuestro ordenamiento jurídico. Incluso está reconocido en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, específicamente, no en este artículo, sino en otro, en cuanto a la no discriminación. Siempre tiene que haber un trato igualitario. No significa esto que un proveedor no pueda tener alguna atención especial en cuanto a un buen cliente. Vieron que siempre está el cliente, los proveedores tienen ese cliente que siempre que saca crédito, pero que le paga en la fecha que le va a pagar, que nunca se atrasó en una cuota. Bueno, está bien, puede el proveedor tener un trato especial con ese cliente, pero no puede tener un trato especial con un cliente basado en una desigualdad, en un trato discriminatorio con otro cliente, porque me gusta más la cara, porque me gusta más su religión, porque me gusta más cómo habla, entonces por eso le trato mejor a este y al otro no. Incluso, esto lo voy a escribir, tenemos en nuestro sistema penal, a ver, ahí, tenemos la ley 23.592, ley penal ay, qué horror, discriminatoria. Ley 23, lo estoy bien. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos la ley penal antidiscriminatoria. Esa ley, en el artículo 1, dice: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a el daño moral y material ocasionados. Se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Son todas estas categorías sensibles, ¿no?, que hacen que uno presuma que existe una conducta discriminatoria. Eso es importante. Bien. El ejemplo que dio la compañera en cuanto a los paraguayos, incluso está receptado, no específicamente así, pero en la Constitución Nacional, en el artículo 20 de la Constitución Nacional, se establece la igualdad de los derechos civiles entre nacionales y extranjeros. O sea que también está receptado que no se puede hacer diferencias en cuanto a la nacionalidad de las personas. Y esto es especialmente importante en el derecho del consumidor. A ver, vamos a avanzar.
Bueno, acá hay otro fallo que es interesante, de amplio. La Cámara Civil Comercial condenó a la demandada a indemnizar, o sea, indemnizar es económico, ¿no? Pagar. Por daño moral al consumidor, que a la salida de sus compras fue objeto de un control abusivo por parte del personal de seguridad del supermercado, que afectó su honor al presumir su calidad de ladrón. Otro fallo, no voy a decir el apellido porque no me va a salir, Nicolás contra Telefónica Argentina. La Cámara Civil estableció la aplicación del daño punitivo porque el demandante inició un reclamo contra Telefónica Argentina, de Argentina S.A. porque tenía un local comercial en Mar del Plata sin rampa que permitiera el acceso a personas que poseían movilidad reducida. En el fallo se interpretó que la sola circunstancia de no poder acceder al local por no haber rampa es una clara omisión de cumplimiento de la normativa vigente, que tiene como finalidad la supresión de todas las barreras arquitectónicas que impidan a los discapacitados motrices el ingreso a los edificios de uso público. Esto implicó un acto discriminatorio para la persona que inició la demanda. Importante. Si suelen hacer trámites en dependencias de organismos públicos, cuéntenme después en cuántas de esas hay rampas. Paréntesis. Cierro paréntesis, sigo. No, esto vamos a omitir porque este es muy específico. Después lo voy a sacar porque no. Profe, el otro día fui al Ministerio de Trabajo y ahí hay solo escaleras. Bien. Justo que me lo recordó. Hay solo escaleras. Pero aparte, o sea, es imposible que una persona suba esas escaleras. Sí, por eso son medias antiguas, en realidad son muy altas. Son muy altas, son muy viejas, porque tal vez en algunos lugares en los cuales, bueno, tenés tres escalones, bueno, a la persona con movilidad reducida le alzan y le ayudan a ingresar. Porque incluso las personas que trabajan en los organismos saben, y si ven esa situación le van a ayudar. Pero le tenés que ayudar a subir 10 escalones horribles, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. Gracias por el ejemplo. Hay muchos más. Voy a decirlo al revés, hay muy pocos que tienen la rampa. Esa es la realidad. Bien, y eso es un acto de discriminación. Porque ¿qué? ¿Esa persona no es trabajador? ¿No va a tener que ir a hacer un reclamo? ¿Qué tiene que hacer? ¿No es cierto? O sea, es para pensar. Bien. Siguiendo con el Código Civil y Comercial, el artículo 1100 regula la información. Información y publicidad dirigida a los consumidores. En cuanto a la información, el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee. Bueno, básicamente lo que estuve charlando al principio sobre la Constitución Nacional. Información suficiente y adecuada para que el consumidor pueda elegir libremente. Información que tiene que ser real, tiene que ser veraz, tiene que ser certera. Esto es una obligación del consumidor. Por supuesto, también está receptada en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 4. Es una obligación del proveedor suministrar en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee. La información siempre tiene que ser gratuita y proporcionada con claridad para su comprensión. Acá
la información no se refiere solamente a la información del producto, ¿sí? Del producto en sí. Como decíamos al principio de, a ver, este juguete. Bueno, niños de qué edad pueden jugar con este juguete. ¿Puede un bebé jugar con ese juguete? No, porque tiene cosas o tiene partes que se las pueden tragar. Entonces, ¿a partir de qué edad? No se refiere solo a eso. También se refiere a la comercialización. Es decir, por ejemplo, compro el producto, lo compro por internet. Bueno, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuál es el tiempo de envío? Por ejemplo, ¿cuál es la forma de pago? ¿Se puede pagar en cuotas? No, se puede pagar con tarjeta de crédito, el precio es al contado, el precio es con... ¿sí? No se refiere entonces solo al producto, sino también a las condiciones de la comercialización. ¿Vamos? Pero, el producto o servicio entonces identificado con claridad, qué utilidad tiene, el precio, forma de pago, condiciones de financiación si lo hubiere, cómo se va a instrumentar jurídicamente su adquisición, cuáles son las condiciones de garantía y seguridad. Bueno, esto nos va a pasar. Este sí puede ser específicamente la Cámara de Apelaciones de Posadas establecer algunos parámetros a la hora de valorar que debe entenderse como violación del deber de información en la celebración de contratos de seguros colectivos, por ejemplo. Bien. Vamos a avanzar, muy específico, a ver. Entonces le voy a sacar de la diapositiva, no se preocupen, no le voy a dejar. Porque si no nos vamos al demasiado detalle. Bueno, el artículo 1101, por ejemplo, se refiere a la publicidad. Está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor. Están prohibidas las publicidades que efectúen comparaciones de bienes o servicios. Está prohibida la publicidad, que sea abusiva, discriminatoria. Esto es artículo 1101. Creo que por acá lo tenía. Acá. No lo encuentro. Ahí entra a jugar la publicidad falsa, la publicidad comparativa, no, publicidad abusiva. No me refiero a eso ahora porque cuando vemos lealtad comercial, volvemos a ver esta parte de publicidad. Entonces, cuando veamos lealtad comercial, vamos a tomar este punto, ¿sí? Ahora, porque ya hablé mucho, me agoté de escuchar mi voz. Así que les voy a escribir en el chat. Una actividad para el miércoles que viene, ¿sí? Derechos del consumidor. Enumerarlos
Entonces, para la clase que viene, e investigar derechos del consumidor en el Código Civil, en la Ley de Defensa del Consumidor, en normas o leyes especiales. Enumerarlos y redactar ejemplos. ¿Sí? ¿Están viendo el chat? Sí, profe. Bien. Pueden ser también de algunos de los que ya vimos, pero busquen otros. En YouTube hay varios videos que están interesantes. Ahora les voy a mandar algunos al grupo como para que tengan como referencia o como guía, que les pueden servir. Entonces, es decir, no se limiten a lo que está en el código o en la ley, sino que investiguen un poco más a ver qué otros derechos tenemos como consumidores que tal vez no conocemos, no sabemos, y cuáles podrían ser los ejemplos. A veces en la misma enumeración del derecho ya nos surge el ejemplo, pero bueno, si es necesario redactar, hay que redactar. ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Estamos bien? Bien, bastante info nomás, pero bien. Yo estoy como que le saqué foto a la actividad, como que me agoté, no sé si hablé mucho o qué, pero espero no haberles agotado a ustedes. Y eso que hay cosas que le pasé, pero vamos a ver en cuanto a estos ejemplos que ustedes encuentran. Lo vamos a charlar la clase que viene y después vamos a seguir porque todavía quedan cuestiones para ver sobre defensa del consumidor. Y algunas cuestiones muy actuales, como por ejemplo, ¿qué pasa con los contratos que se hacen por internet, con las compras que se hacen por internet? ¿Cuáles son los derechos de los consumidores en esos casos? Los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. Entonces, queda todavía para desarrollar. Pero no quiero darles más información, creo que con esto estamos bien. Y la clase que viene empezamos con eso que ustedes van a buscar e investigar. No es para escribirlo, no es para subir al aula, es para escribir en sus cuadernos o en sus apuntes y para leerlo la clase que viene. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gracias por responder. Bueno, estamos entonces. Que sigan bien sus clases. Vamos a terminar ahora, así ustedes tienen un recreo antes de que empiecen su próxima clase. Y nos encontramos el miércoles. ¿Está? Sí. Gracias, profe. Bueno. Gracias. Ay, qué gracioso que soy. Estoy saludando y no hay cámara. Estaba haciendo así. Bueno. Sí, yo muy, muy contenta saludando. Gracias, chicos y chicas. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Buena semana.